Buenos días muchachos, ¿cómo están? Vamos a continuar con las clases de Historia Universal y hoy vamos a trabajar el tema de monarquías absolutas, pero del siglo XVII. Ya nosotros hemos trabajado el siglo XVI la semana pasada, ¿no? Y hemos podido hablar de la potencia que fue España, de la dinastía Habsburgo, hemos hablado de Francia y los Valois, hemos hablado de Inglaterra y los Tudor. Hoy nos vamos a centrar en el siglo XVII. Recordemos para esto, ¿no?, que cuando hablamos de monarquías, hablamos de que todo el poder recae en una sola persona. Hablamos de monarquías o de reyes que van a tener o van a compartir el poder, van a designar, ¿no es cierto?, para ciertas administraciones, tanto internas como externas, a sus manos derechas que van a ser los ministros. En el caso del siglo XVII vamos a encontrar a un nuevo personaje llamado Valido. Y hoy vamos a entender quién es él y cuál es la diferencia entre uno y otro, ¿ya? Vamos a empezar primero con España. Si hablamos de España en el siglo XVII, vamos a decir que todavía gobiernan y predominan los Habsburgo, ¿ya? Recordemos, pero en el siglo XVI también predominaban los Habsburgo. Sí, pero para diferenciar a unos de otros, los del siglo XVI, recordemos a Carlitos I, o también conocido como Carlos V, y a Felipe II, ellos llevaron al apogeo a España. En cambio, en el siglo XVII, estos Habsburgos van a llevar al declive a España. Por eso es que en el siglo XVI a estos Habsburgos se le conoce como los Austrias mayores. Y en el siglo XVII se le va a conocer como los Austrias menores. Y por lo tanto vamos a hablar de una España en un periodo de decadencia, de declive, ¿ya? Estos Austrias menores van a gobernar de la mano con los validos. Estos validos van a cumplir la función de los ministros, pero hay una diferencia entre unos y otros. ¿Cuáles mis? Los ministros eran personas preparadas, capaces de poder llevar y tomar decisiones. Los validos eran elegidos por ser los mejores amigos de los reyes, por ser hombres de su confianza de ellos, ¿no?, sin importar si estuvieran o no preparados, ¿ya? Vamos a mencionar a tres reyes Habsburgo, a tres Austrias menores importantes: a Felipe III, a Felipe IV y a Carlos II, ¿ya? Estos tres van a tener sus validos. En el caso de Felipe III, ¿ya?, su valido primero va a ser el duque de Lerma, ¿ya? Y luego este va a ser sucedido porque sus acciones no van a ser, digamos que en un 100% positivas. Entonces va a ser, digamos que lo van a sacar del poder y va a ascender su hijo, el duque de Uceda, quien va a él sí se le va a restringir ciertos poderes, puesto que ya Felipe III no confiaba mucho en ellos, ¿no? Ahora, si hablamos de Felipe III, vamos a decir que con él se va a dar una política de hostilidad, un periodo de, digamos que inestabilidad, se va a enfrentar a los moriscos, ya va a firmar la tregua de los 12 años con los Países Bajos. Y esto es importante porque va a dar origen a la creación del Reino de Holanda, ¿ya? No te vayas a olvidar de este dato. Va a tener el apoyo, o va a apoyar, mejor dicho, al emperador Fernando II de Austria en la Guerra de los 30 años. Pero yo recuerdo que Austria y España van a estar bajo el mismo dominio, puesto que Carlitos I va a ser llamado como Carlos V, también allá en Austria, en los estados del Cirque, en los estados alemanes. Claro que sí, pero habían gobernantes diferentes, ¿ya? Entonces, en el caso de Felipe III va a apoyar al emperador de aquel entonces de Austria, Fernando III, en la Guerra de los 30 años, que ahorita vamos a explicar en qué consistió. Esta Guerra de los 30 años se supone que debió ser un conflicto interno. Ahora, España evidentemente va a intervenir porque los estados del Cirque, los estados de Austria le pertenecían, ¿ya? Entonces, esta va a ser una guerra supuestamente interna, pero que al final va a terminar siendo una guerra donde van a intervenir otros países, ¿ya? Ahora, Felipe III va a morir de una rara enfermedad, ¿no?, de altas fiebres, de una enfermedad que le producía que le aparecieran manchas rojizas en la piel, ¿no? Y esto provocaba
provocar una infección generalizada, ¿ya? De eso va a morir Felipe III. Y va a sucederlo Felipe IV. Él también va a tener su mano derecha, va a ser el duque de Olivares. Él va a participar en la guerra de los 30 años. Él no solamente apoyó, sino que participó. Y participó a tal extremo que va a firmar el Tratado de Westfalia y la Paz de Pirineos, que ahorita también lo vamos a explicar aquí, más adelante. ¿Ya? Ahora, en el caso de Felipe IV, con él se va a dar, digamos que una inestabilidad total. Él va a tener hijos como por ejemplo María Teresa, ¿no? Que luego va a casarse con el rey de Francia y por lo cual también va a llegar la dinastía de los Borbones de España, ¿no? Y a Carlitos II. Este personaje va a ser el último rey Habsburgo de España, ¿ya? Él es conocido como el hechizado. Missy, ¿por qué se le conoce con ese nombre? La gente solía decir que le habían hecho un hechizo, que le habían hecho una brujería, ¿no? ¿Por qué? Porque a sus 40 años, ¿no? Que él va a vivir 40 años, hasta sus 40 años, él no podía pararse por sí solo. Necesitaba que lo ayudaran, ¿no? No podía hablar, balbuceaba, tenía los ojos, digamos que todos distorsionados, ¿ya? Ahora, actualmente se puede decir, y luego la ciencia ha determinado que lo más probable es que haya tenido una malformación o estos problemas, porque recordemos que aquí los matrimonios eran arreglados y en muchos casos se casaban entre primos, entre hermanos para mantener la dinastía. Probablemente esa haya sido la razón, pero la gente decía que lo que a él le había ocurrido es que le habían hecho pues un hechizo, una brujería, y de ahí el nombre, ¿no? El hechizado. ¿Por qué el último Habsburgo? Porque él no pudo tener descendientes, no pudo tener hijos. Algunos dicen que cuando se hizo como una especie de autopsia se encontró que su cerebro era como granos de anís, ¿no? Que su hígado estaba todo putrefacto y que solo tenía un testículo. Y algunos decían que esa era la razón por la cual pues no pudo tener descendientes. Sus validos van a ser Everardo Nitar y Fernando de Valenzuela, ¿ya? Como él no tuvo descendientes, con él se va a dar el problema de sucesión, ¿ya? Mediante el cual va a arrastrar la llamada Guerra de Sucesión Española. Esta ya se va a dar en el siglo XVIII, pero se va a dar pues por causa de Carlos II. Él va a dejar o va a designar el poder al duque de Anjou, quien va a ser bautizado con el nombre de Felipe V Borbón. Este personaje, ¿ya?, era sobrino de Luis XIV, el rey de Francia, quien también había decidido nombrarlo como heredero. Entonces se generó un conflicto y toda una guerra muy fuerte. ¿Por qué? Porque ambos reyes habían determinado, digamos, a un mismo heredero. Para Inglaterra, para Holanda, ¿no? Para Portugal, esto pues van a dar un grito en el cielo, ¿no? No era posible que un solo rey tuviera bajo su poder dos territorios, Francia y España, ¿no? Por eso es que se genera la guerra. Al final Francia vence, pero decide firmar el Tratado de Utrecht, ¿ya? No te vayas a olvidar, no está anotado aquí, pero es un dato importante. El Tratado de Utrecht va a decidir firmar, mediante el cual renuncia a la corona francesa y solo se queda con la corona española y pasa a llamarse Felipe V Borbón, ¿no? Por eso decimos que Carlos II va a ser el último Habsburgo de la historia de España. ¿Ya? Muy bien. Ahora, vámonos acá, a Francia. En el caso de Francia, en el siglo XVII, se va a convertir en la potencia. No te vayas a olvidar. Siglo XVI, potencia España. Siglo XVII, la potencia Francia. Aquí vamos a encontrar que la dinastía que predomina es la dinastía Borbón. Recuérdame, por favor, ¿cómo llegan los Borbón a Francia? ¿Por qué? Porque recuerda que el último rey Valois va a ser Enrique III, quien se enfrentó en la Guerra de los Tres Enriques, en la cual venció ya un protestante, quien va a bautizarse y va a expresar París bien vale una misa. Él va a ser va a ser bautizado como Enrique IV. Por eso, para hablar de España en el siglo XVII tenemos que mencionar a este personaje, es un antecedente importante. Ahora,
Evidentemente él se va a convertir al cristianismo, ¿no? Porque Francia lo valía, ¿no? Eso es lo que quiere decir con París bien vale una misa, ¿no? Pero va a ser un rey muy humano, muy preocupado por su pueblo. Siempre decía, ¿no? No puede faltar un pollo en la olla de los campesinos, ¿no? Que trabajan para mí, pues siempre muy preocupado. Y se dice que él es quien va a preparar el camino para que en el siglo XVII Francia se convierta en la potencia. Ahora, él va a generar la tolerancia religiosa, pues él había vivido en carne propia lo que era la persecución a los protestantes, recordemos a los llamados hugonotes. Así que él va a generar la tolerancia mediante el edicto de Nantes, donde decía que tú podías practicar cualquier otra religión, obviamente que menos en la capital. En París sí todos tenían que ser católicos, ¿ya? Él va a estar casado con una mujer no solamente hermosa, sino inteligente, con María de Médicis. Ella va a ser llamada la reina regente. ¿Por qué, Miss? Porque cuando muere Enrique IV, ¿ya? Ellos van a tener su hijito, Luisito. Luis XIII va a ser llamado en la historia. Luis tenía 5 años, ¿no? Era un niño. Evidentemente un niño no podía gobernar. Así que el poder va a recaer en María de Médicis. Por eso es que ella va a ser llamada la reina regente. Ella va a manejar el poder, es una mujer que tomaba decisiones firmes y importantes, va a tomar el poder de la mano, ¿no? Con el cardenal Richelieu, ¿no? Él la va a acompañar durante todos los años hasta que Luis XIII cumpliera la mayoría de edad. Cuando Luis XIII asume el poder, puesto que Richelieu con su madre habían manejado una política muy buena, él va a continuar digamos que contando con el apoyo de Richelieu. Y él pasa a ser su ministro, su mano derecha, un hombre capaz. Tomaba decisiones y era un hombre muy drástico, ¿no? Incluso se había ganado muchos enemigos. Entonces, ya cuando Luis XIII toma el poder, una de sus obras va a ser que va a luchar contra los protestantes. Miss, ¿estaba en desacuerdo con que practicaran otras religiones? No, el problema no iba por ahí. El problema iba en que estos protestantes habían creado un grupo para iniciar una guerra, un conflicto político y traerse abajo el poder de Richelieu. Entonces, ¿él qué va a hacer? Se va a enfrentar a ellos, haciéndoles entender que el problema no era por la religión que ellos practicaran, sino porque estaban atacando, pues, y poniendo, digamos, trabas en su gobierno. A este acontecimiento se le conoce como la toma de la Rochela, ¿ya? Por otro lado, va a humillar a la nobleza francesa, que muchas de ellas se sentían con, digamos que, el poder de menospreciar a los reyes, ¿no? De decir, pues, ¿quién se creen ellos? ¿Quién les ha dado poder? ¿No? Se olvidan que gracias a nosotros, a los burgueses, ¿no? Ellos pueden tener un estatus. Entonces, Luis XIII les va a dar una lección. Como rey que era y por consejo de Richelieu, les va a quitar parte de sus tierras que van a pasar a ser ahora parte del Estado, ¿no? Y de esa manera los va a humillar y los va a someter. Va a luchar contra la Casa de Austria en la Guerra de los 30 años, ¿ya? Tanto menciona a mí la Guerra de los 30 años, ¿en qué consistió? Ahorita te vamos a explicar. Y en el periodo de él se va a dar un adelanto en la cultura, también se preocupó por ello, ¿ya? Ahora, esta guerra de los 30 años, Miss, usted dice que es una guerra civil y que es una guerra que se dio dentro de la Casa de Austria, en los territorios del CIR, en lo que hoy conocemos como Alemania. Esta guerra de los 30 años se va a dar entre los años 1618 y 1648. ¿Quiénes se van a enfrentar? Los católicos, quienes buscaban mantener una monarquía centralizada bajo el poder de España, ¿no? Porque recuerda que España tenía todos estos territorios, ¿no? Mientras que los protestantes están buscando la independencia de los estados alemanes. Recordemos que ya aquí se ha dado el protestantismo de Lutero, entonces los estados alemanes están muy influenciados, ¿no? Entonces ellos no quieren seguir bajo el poder de un estado que era netamente católico, como era España, y buscaban pues su independencia. ¿A quién crees tú que va a apoyar Richelieu, ¿no? O Luis XIII, que va a influenciar? A los protestantes. Pero no dice que se enfrentó aquí a los protestantes. Ya, te explico así. ¿Por qué se va a apoyar a los protestantes? Porque a Francia le convenía
que España perdiera territorios y de esa manera se desequilibrara. Entonces, si ellos apoyaban a los protestantes y lograban que los estados alemanes se independizaran, esto iba pues a ser un golpe muy fuerte para los españoles. Por eso es que Richelieu o Luis XIII van a apoyar a los protestantes dentro de la guerra de los 30 años. ¿Cómo termina este conflicto? Con el Tratado de Westfalia. Recordemos aquí, ¿quién lo firmó? Felipe IV. Felipe IV va a firmar estos dos, ¿ya? El Tratado de Westfalia y la Paz de Pirineos. El Tratado de Westfalia se va a dar en el año 1648, donde se logra la independencia de cada estado alemán. Francia se va a apoderar de Alsacia, un territorio rico en hierro, que más adelante, ya, tú lo vas a ver y Alsacia va a ser uno de los territorios que va a causar un problema entre Francia y Prusia en el proceso de unificación alemana, ¿ya? Eso lo vas a ver más adelante. La independencia de Holanda y Suiza, ¿ya? Que se va a concretar precisamente con la Paz de Pirineos en el año 1659, ya cuando España, ¿no?, va a tener que cederle a Francia el Rosellón y parte de Cerdeña y los Países Bajos. Entonces, Francia va a ganar mucho con esta guerra de los 30 años, ¿ya? Ahora, ¿quién va a suceder a Luis XIII? Cuando Luis XIII muere, su hijito, que va a ser Luis XIV, tenía 4 años, ¿ya? Ahora, Luis XIII había estado casado con Ana de Austria, y aquí sí hay una diferencia. Si comparamos a Ana de Austria con María de Médicis, pues María de Médicis era una mujer que tomaba decisiones, una mujer inteligente, ¿no? Ana de Austria era una mujer un poquito más frívola, más preocupada en asuntos, digamos, de ella. Entonces, cuando Luis XIII muere, Ana de Austria va a dejar todo el poder en manos del cardenal Mazarino. Y aquí hay un conflicto, porque Mazarino, digamos que era un rival, tenía conflictos con Richelieu. Entonces, evidentemente, al tomar él el poder, va a sacar a toda la gente que había trabajado con Richelieu. Y con él se va a generar una política desastrosa. Muchachos, Mazarino, ¿no?, va a empezar a cobrar altos impuestos, generando crisis. Y el dinero que entraba, ¿no?, va a haber, digamos que un despilfarro. Va a continuar con la guerra de 30 años, ¿no? Luis XIV era una criatura, pues era niño. Sin embargo, cuando Mazarino muere, ¿no?, después de haber generado toda una crisis ahí, ¿no?, Luis XIV va a asumir el poder y no va a querer que nadie más gobierne en vez de él, porque todavía no tenía la mayoría de edad, ¿no? Pero sin embargo, él va a tomar el poder. Y va a nombrar como su mano derecha, como ministro, a Colbert. Y yo sé que tú te acuerdas de él. Colbert, ¿no?, lo hablamos hace algunas semanas y lo mencionamos y dijimos que él va a ser el defensor del mercantilismo, Jean-Baptiste Colbert, ¿no? Y él va a ser precisamente la mano derecha de Luis XIV. Luis XIV es recordado en la historia porque él va a ser considerado el máximo representante del absolutismo. Él va a expresar: el Estado soy yo. Por eso es que no va a permitir que nadie más gobierne por él, ¿no? Ahora, él va a ser llamado el Rey Sol. Algunos curiosos, ¿no?, dicen por ahí que así lo llamaba su madre, ¿no?, porque él nació con un diente, ¿no? Entonces, digamos que su madre decía pues que era su Rey Sol. Otros dicen que lo llamaban así, o él se hacía llamar así, porque amanecía cada día diferente en la cama de sus cortesanas. Este personaje, ¿ya?, va a imponer una nueva moda en Francia, como va a ser el uso de las pelucas largas, ¿no?, y el uso de tacones. ¿Por qué me hice el uso de tacones? Unos tacones con unos tacones gruesos, pues, ¿no?, con unas puntas largas, para, digamos, tener mayor estatura y de esta manera, pues, hacer sentir, pues, que él es más grande y que, pues, los demás están por debajo, ¿no?, que están a su servicio. Se dice que hasta incluso los nobles, porque se peleaban por ver quién lo ayudaba a vestirse. Las cortesanas entraban corriendo, pues, ¿no?, a sus pies, ¿ya? Ahora, él se dice también que se va a enamorar de una de sus cortesanas
y en honor a ella le va a mandar a construir uno de los palacios más bellos que tiene Francia, que va a ser el Palacio de Versalles. Pero ojo, este palacio va a ser considerado un símbolo de despilfarro total de dinero. Se hacían fiestas a puerta cerrada que duraban una semana, ¿no? Donde había pues alcohol, comidas, sexo, ¿no? Orgía total, ¿ya? Este va a ser el llamado Palacio de Versalles, que en la actualidad es uno de los más bellos, ha sido remodelado, ¿no? Porque en aquel entonces pues no habían, por ejemplo, los servicios básicos como van a ser de repente los desagües, ¿no? Los inodoros, entonces digamos que han sido remodeladas las piletas y todo ello, pero se mandó a construir en el reinado de Luis XIV. Con él se va a dar el brillo en las artes y las letras. Se va a mandar a edificar entonces el Palacio de Versalles. Va a ser considerado el máximo representante del absolutismo. Su frase, no te olvides, el Estado soy yo, ¿no? Y es llamado el Rey Sol. Él va a anular el edicto de Nantes. ¿Quiere decir que va a eliminar la tolerancia religiosa que impuso su abuelo? Sí, eliminó esta tolerancia religiosa, ¿ya? Y recordemos que Luis XIV va a intervenir, ¿no?, en la Guerra de Sucesión Española, ¿no? Y se va a firmar el Tratado de la Paz de Utrecht para finalizar esta Guerra de Sucesión. ¿Qué consistió esta Paz de Utrecht? Felipe V, ¿no?, o el Duque de Anjou, es la misma persona, renuncia a la corona francesa y solo se queda con la española. Ahora, esto ocurrió en Francia y en España. ¿Qué pasaba en Inglaterra entonces? Aquí hay digamos que un contraste terrible. Mientras que aquí va a ser una monarquía absoluta, ¿no? Aquí vamos a encontrar una monarquía constitucional. Aquí vamos a decir que predominó la dinastía Estuardo. ¿Y cómo llegaron los Estuardo? Porque recordemos que la última reina del siglo XVI va a ser Isabel Tudor, quien no tuvo descendientes, la llamada reina virgen. Entonces el poder va a recaer en su sobrino Jacobo I Estuardo. Y se va a iniciar todo un poder, ¿no? Aquí un periodo de crisis que tú lo vas a ver más adelante. Ahora, ¿qué es lo que destaca en Inglaterra en este contexto? Que se va a dar la Revolución Gloriosa, mediante el cual se va a establecer una monarquía constitucional. ¿Y esto por qué es importante? Porque mediante la monarquía constitucional, los burgueses van a tener o van a cumplir un principal poder dentro de este gobierno. Y esto va a permitir que, digamos, ellos puedan lograr que en el siglo XVIII Inglaterra se convierta en la potencia y se desarrolle, por ejemplo, la primera revolución industrial dentro de Inglaterra, ¿no? Por el gran poder que va a tener la burguesía en esta monarquía constitucional. Entonces hemos visto, ¿no? A Inglaterra la vamos a desglosar, la vamos a ver más adelante, ¿no? Toda completa en una clase. Hasta aquí hemos visto el siglo XVII. ¿Qué cosa queda para ti? El ahora hazlo tú. ¿Qué preguntas del ahora hazlo tú? ¿No? Vas a hacer 10 preguntas nada más de esas 15. La 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 7, la 8, la 10, la 11 y la 12. ¿Ya? Yo lo voy a pegar por aquí para que tú lo tengas en cuenta. ¿Ya? Entonces, espero que te haya gustado y conmigo será hasta una próxima oportunidad.